Toca ahora dedicar una atención a otro aspecto del sistema inmunitario, que es el sistema del complemento, es decir, un conjunto de moléculas plasmáticas que tienen una serie de acciones concretas: potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis, dirigir la lisis celular, neutralizar los virus, eliminar complejos inmunitarios. El sistema del complemento está constituido por unas 30 glucoproteínas que se activan secuencialmente por tres vías diferentes. Hay una vía clásica del complemento que tiene que ver con la fracción C1, C3, C5, una vía alternativa y otra vía que ya hemos visto hace un ratito, que es la vía de las lectinas, que hemos visto, que hemos hecho una alusión a ella, sin más. En la ruta clásica estamos detectando IgM, IgG1, IgG3 ligados a la superficie del patógeno o de cualquier otra estructura. En la ruta alternativa lo que vemos es que conecta con el sistema de inmunidad natural, no diría yo tanto como inespecífico, pero bueno, por lo menos específico que el adaptado, interacciona directamente con la superficie del microorganismo, y la ruta de las lectinas, que se inicia a través de una proteína específica que es la lectina, que está unida a la manosa que en ningún caso va a ser de origen humano. Sabemos que la manosa tiene un origen microbiano. Entonces, esta lectina unida a esa manosa me activa una defensa frente al patógeno ajeno al cuerpo, lógicamente. ¿Cómo valoramos en el laboratorio? Pues lo más frecuente es pedir las fracciones C3 y C4 del complemento. Digamos que estos componentes pueden estar disminuidos por déficit hereditarios o por un exceso de consumo, es decir, que llegado el caso, yo prefiero mejor recurrir a otro tipo de marcadores, sobre todo como puede ser la PCR y la ferritina, como puede ser el oroso mucoide y la lactoglobina, que no la fracción C3 del complemento, porque en una infección que se ha cronificado, en una enfermedad autoinmune o en un proceso de malnutrición, me puedo encontrar una C3, una fracción C3 baja, y lo único que me está queriendo decir no es que el hígado no funcione y haya una baja síntesis de proteínas, es que hay un excesivo consumo de esa proteína y resulta que no me está dando el servicio que yo quiero que me dé para detectar o para poner de manifiesto tal o cual enfermedad. Por eso digo que es muy relativa la utilidad. Los componentes, en principio, los componentes del sistema del complemento pueden estar elevados, lógicamente, en una inflamación tanto aguda como crónica, pero ya digo, me adelantaba antes, ahora lo veis escrito, no es lo habitual pedir la prueba esta, porque es mucho más práctico pedir la PCR. PCR celular, proteína C reactiva, no PCR de laboratorio, reacción en cadena de la polimerasa. No será que no lo digo veces. La respuesta, aquí tenemos la expresión de las dos variantes, la respuesta innata, la respuesta adquirida. Ya vemos cómo hay una respuesta innata que está mediada por neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos y células NK, y una respuesta adquirida en la que participan células B, células T y células dendríticas. Dentro de la respuesta innata ya hemos visto cómo hay unas proteínas del complemento, unas cininas, una lisocima o una citoquina. ¿Cómo se desarrolla la respuesta innata? Hay unos elementos celulares que participan
en esta respuesta innata, las células NK, las células dendríticas, los monocitos transformados en macrófagos. Estos macrófagos van a liberar unas citoquinas proinflamatorias, específicamente interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas tienen un efecto como de llamada y hacen que se recluten más macrófagos. Estos macrófagos van a liberar más interleuquina 1 y ya van a estimular la expresión de los interferones alfa y beta. Esto actúa, digamos de alguna manera, alterando la permeabilidad capilar, la permeabilidad del endotelio. ¿Con qué fin? Con el fin de que pueda facilitarse la salida de los neutrófilos al foco lesional. Esto, ya digo, es lo habitual, lo que ocurre en la respuesta inmunitaria innata. Es rápida, se desencadena en segundos, puede durar pocas horas, nos defiende de patógenos externos o de cualquier célula transformada en cancerosa. Los macrófagos fagocitan y destruyen los agentes infecciosos, las células NK se unen a las células tumorales o infectadas por virus y así las programan para su destrucción, y los recursos químicos se activan de inmediato, el complemento, la lisozima, ya digo, todo esto es algo rápido, en pocos minutos se desencadena la respuesta, al contrario de lo que ocurre con la respuesta adaptativa, que aquí hace falta ya el identificar al patógeno. Requiere el reconocimiento del antígeno que me está presentando el patógeno. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente sigo teniendo la misma circunstancia de antes, es decir, hay una liberación de interleuquina 1, de factor de necrosis tumoral alfa, pero ahora resulta que lo que voy a reclutar es la participación a las células dendríticas. Va a haber una serie de partículas antigénicas que se han liberado, que se han expuesto en ese espacio extracelular. Entonces esas partículas antigénicas van a ser captadas por la célula dendrítica. Las fagocita, en su interior esos fragmentos activan el HLA, y entonces ese HLA se va a la superficie de la célula, ya lo tenemos aquí, y esta célula va a dirigirse al ganglio linfático para enseñar ese antígeno que ha activado ¿a qué? A células B, a células T4 o a células T8. Esta activación, ¿a qué puede dar lugar? Pues por una parte se activa plasmocitos a que se desarrolle la expresión de inmunoglobulinas, si es a la respuesta celular, a que se activen las perforinas, las granzimas, las granulisinas, es decir, a que se active esa respuesta celular frente al patógeno correspondiente. De manera que, de una manera muy esquemática, muy rápida, hemos metido ya en danza a las células plasmáticas, a los linfocitos B que se transforman en plasmáticas para sintetizar anticuerpos, y a las células T4 para iniciar la respuesta frente a bacterias, y a las células T8, las células citotóxicas, ¿para qué? Para elaborar una serie de péptidos antivíricos para destruir precisamente esas células que puedan estar infectadas. ¿Y qué ocurre una vez que hemos solucionado la papeleta, que hemos controlado la situación? Bueno, pues entonces en ese momento se empiezan a liberar una serie de sustancias. Importante destacar la presencia de interleuquina 10. Desde el punto de vista inflamatorio va a aparecer un antagonista del receptor de la interleuquina 1 y va a aparecer el factor de crecimiento transformante beta, pero importante, la interleuquina 10 se expresa ¿para qué? Para que se eleve considerablemente la población de T reguladores. Y entre tanto, ¿qué pasa en el campo de batalla?
porque claro, no me van a dejar todo después de la fiesta con tantísimas bacterias destruidas. Pues volvemos a llamar al equipo de limpieza y los macrófagos nos van a dejar esos terrenos como un jaspe. Vamos entonces con la respuesta adquirida, sé que se activa como estímulo de la innata. Ya hemos visto antes, la participación dura de días a semanas y tiene un sistema de autorregulación y una capacidad de discriminación porque dispone de memoria. Esto es algo que me gustaría que quedara claro, porque parece que la respuesta adaptada solo se mantiene en la medida que veamos la presencia de inmunoglobulinas. ¿Y qué pasa? ¿Que si no hay GGs ya no tenemos una inmunización? Pues claro que tenemos, claro que tenemos. Lo que ocurre es que las IgG no van a ser eternas. Se van a encargar de ellas esas células que veíamos antes de Kupffer en los sinusoides hepáticos. Pero en un momento determinado tenemos una reactivación de un virus ADN que vive con nosotros, el virus de Epstein-Barr, o tenemos una reinfección por un virus que viene de fuera, llámese un coronavirus, y nuestras células de memoria inmediatamente lo detectan, es como si hicieran un cortocircuito en la elaboración de la respuesta y ya no se lleva días en prepararla. La elaboración ya es mucho más inmediata porque ya saben de qué patógeno se trata y cómo tiene que manejarlo. Luego la síntesis de inmunoglobulinas va a ser casi inmediata. De modo que preocuparse por decir, no, es que a lo mejor no se ha desencadenado la respuesta. ¿Cómo que no? Si tú tienes un sistema competente, ya lo creo que se ha desencadenado la respuesta. No, a lo peor se ha desencadenado, pero ya no tienes inmunoglobulinas y no te han quedado células de memoria. Eso no es cierto. Cuando se da un proceso de este tipo y se activa la respuesta adquirida adaptada, claro que quedan células de memoria y esas células de memoria van a estar ahí con esa afinidad especial por algún antígeno en concreto. De modo que tranquilidad, lo que verdaderamente tiene que preocuparnos es que tengamos un sistema inmunitario en condiciones, en una buena actividad. ¿Y para qué? Para eso, ¿qué hace falta que hagamos? Evidentemente que le demos un aporte adecuado de micronutrientes. Que yo tenga un buen nivel de vitamina D, que tenga un buen nivel de ferritina, que tenga unos buenos niveles de equilibrio bacteriano, de microbiota intestinal, es decir, algo que vamos a ir viendo, pero que ya sabemos de alguna manera con la micronutrición. Hablamos de inmunodeficiencia, entonces en inmunodeficiencia es una situación en la que el sistema inmunitario no desarrolla su labor de defensa como es debido frente a la agresión. Puede ser primaria, sería la gamma-globulinemia que conocimos en su momento como síndrome de Bruton. Nos aprendemos el nombre, pero vamos, ya me gustaría conocer a mucha gente que haya tenido oportunidad de ver muchos de estos síndromes, salvo que específicamente te dediques a la especialidad, o que sea secundaria, y secundaria esta inmunodeficiencia. Aquí he reseñado unas causas, pero hay muchas que tienen que ver precisamente con eso, con ese fallo en la labor de defensa del sistema inmunitario. Puede ocurrir porque no tenga linfocitos B suficiente, porque no tenga linfocitos T, porque tenga una carencia combinada de los dos, porque haya disfunciones de los fagocitos, porque haya una carencia del sistema del complemento, y todavía me atrevería a decir otra importante, y es que tenga una inadecuada expresión del antígeno de histocompatibilidad. Porque como yo no tenga ese antígeno en condiciones y se ponga esa mezcla es la parte del péptido irritante del patógeno con el HLA para que busque el linfocito T correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Que puede darse la circunstancia que tenga muchos T, muchos T4, muchos T otro, y si no tengo HLA,
no voy a tener parte activa, pero eso lo voy a ver en el tipaje linfocitario, lógicamente, y ya tomaremos las medidas adecuadas en cada caso. La inmunodeficiencia, ¿cómo la manejo en micronutrición? Si lo que yo quiero es facilitar una buena regeneración de barreras físicas, desde luego tendré que recurrir a las vitaminas A, C y E y especialmente al zinc. Desde el punto de vista de otros nutrientes de naturaleza proteica, no os olvidéis la glutamina, por supuesto. Si yo lo que quiero es con micronutrición ayudar a la recuperación de la inmunidad celular, aquí ya tengo que meter algún componente más. Es necesario que yo complemente con vitaminas A, B6, B9, B12, C, D y E, pero al mismo tiempo es muy interesante que de minerales, hierro, zinc, cobre y selenio. Atención que estoy hablando inmunidad celular, porque si lo que se trata es de producir anticuerpos, entonces es prácticamente lo mismo que antes, pero si os dais cuenta, lo que ha cambiado es la ausencia del hierro. Para la producción de anticuerpos, el hierro no es preciso. Vamos con los fenómenos de hipersensibilidad, que estos los podemos decir lógicamente, pero comentarlos de una manera un poco más rápida, porque es algo que ya conocemos desde los tiempos de la carrera, la famosa clasificación de Jelly-Combs. La hipersensibilidad es una reacción inmunitaria exacerbada y para eso hace falta que haya habido una exposición antes al antígeno, una exposición previa. Tenemos una tipo 1 atópica o anafiláctica que es inmediata. La exposición puede ocurrir por ingestión, por inyección o por contacto directo con el alérgeno. Se diferencia de una respuesta inmunitaria normal en que las células plasmáticas, en este caso, lo que hacen es secretar de una manera desmedida IgE. En esta inmediata se produce una degranulación de mastocitos con liberación de esos mediadores como son histamina, leucotrienos y prostaglandinas, que van a provocar eso que llamamos sopa inflamatoria, es decir, una vasodilatación o una contracción del músculo liso. Esta reacción puede ser tanto localizada como sistémica, luego puede llevar desde algo muy sencillito, muy localizado, a incluso una muerte súbita. Ejemplos: el asma, la rinitis alérgica, el eczema, la urticaria o la anafilaxia. La mediada por anticuerpos, ahora son los anticuerpos los que producimos, se unen a antígenos de la superficie de las propias células del paciente y provocan su destrucción. Estas células, reconocidas por macrófagos o por células dendríticas, van a provocar la producción de anticuerpos. De esta manera se forman complejos antígeno-anticuerpo que van a activar la vía clásica del complemento y de esta manera se empieza con la destrucción de las células alteradas. Este sería el caso de la penicilina, pero vamos, ejemplos tenemos todos los que queráis, no sé, el tan famoso de unos años para acá, Hashimoto, la miastenia. Bueno, os he puesto aquí unos ejemplos. El tipo 3, mediado por complejos inmunes, se forman agregados inmunes solubles de IgG y de IgM que se van a depositar en la piel o en los riñones o en articulaciones y ahí provocan la respuesta inmunitaria activando la vía clásica del complemento. Esta reacción tipo 3 puede llevar desde varias horas hasta días para desarrollarse. Si estamos hablando de enfermedades por depósito, lógicamente aquí tenemos que acordarnos de las glomerulonefritis por depósitos de complejos inmunes, artritis reumatoide, en fin, toda una serie de ejemplos que pienso que ya son sobradamente conocidos. La reacción retrasada o tardía, la de tipo 4, que no es mediada ya como tal por anticuerpos sino por células inmunitarias,
Aquí se está produciendo una inflamación y una liberación de citoquinas por sobreestimulación de las células inmunocompetentes. Sería el caso, por ejemplo, de la arteritis temporal, la celiaquía, que hoy está tan de moda, y no necesariamente porque haya mucha atrofia de vellosidades, sino por la irritabilidad de los alimentos, especialmente cereales, trigo, sobre la mucosa intestinal y, por supuesto, el rechazo de trasplantes. Aquí tenéis un poco de manera muy esquemática esta clasificación que en su momento estudiamos en la carrera. Vamos a centrarnos ahora la atención en algo que cada vez es más frecuente y que lo encontramos en los análisis de una manera sistemática, que es la inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado no implica necesariamente una lesión localizada, no hay una pérdida de la función del tejido infiltrado. Hay quien le llama también una metainflamación, es decir, no es el caso claro de una inflamación brutal en una parte concreta del cuerpo, no, es una cosa soterrada, latente, es una liberación mantenida de interleuquinas proinflamatorias, por ejemplo. Entonces, con eso lo que estamos haciendo es irritar de manera sutil esos tejidos a lo largo de días, meses, años incluso, hasta que llega un momento que por ese efecto irritativo empieza a deslustrarse, empieza a expresarse al sistema inmunitario, a las células inmunocompetentes, partes de tejidos que son ajenas al sistema, que no las reconoce como propias. En ese momento es cuando el sistema inmunitario va a empezar a atacar esos tejidos. Pero bueno, ahora lo que se trata no es de hablar qué es lo que ocurre en el final de la película. Aquí lo que se trata es de decir, si tú tienes una irritabilidad permanente porque tienes una permeabilidad intestinal alterada, está claro que eso significa una elevación permanente, por ejemplo, de IL-1, de IL-2, de IL-6. Perfecto, bueno, pues vamos a ver de qué manera hacemos, por ejemplo, que se recupere la integridad de la mucosa intestinal, y de esa manera lo que vamos a conseguir es que no progrese esa inflamación de bajo grado. Ya digo que dicho así parece que no tiene más trascendencia, pero a la larga es la base con toda seguridad de todo un abanico de enfermedades autoinmunes. Esto provoca una infiltración de macrófagos en tejidos periféricos. Ya digo que hay una cierta relación, por ejemplo, en el obeso con el desarrollo de cardiopatías metabólicas. ¿Qué podemos encontrar en esta situación de inflamación de bajo grado? Pues hombre, la PCR si pillamos en un brote. Si no, es mucho más factible que encontremos esos otros factores de largo recorrido, como pueden ser albúmina, transferrina, aptoglobina urosomucoide, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 6 y 17 y especies reactivas del oxígeno. ¿Cuáles son los mecanismos celulares que promueven el inicio y la perpetuación de la metainflamación? ¿Cuáles son los eventos moleculares involucrados en la manifestación clínica de esa inflamación sistémica? ¿Hay evidencia que sugiera que padecimientos como ese aumento de la resistencia a la insulina, la dislipemia, la hipertensión arterial o la diabetes la tipo 2, tienen un trasfondo en la inflamación sistémica de bajo grado? Todo esto son respuestas, preguntas retóricas de lo que vengo comentando desde que hemos empezado este capítulo de inmunidad, en la medida que yo fuerzo la tolerancia, en la medida que yo estoy alterando esa dinámica fisiológica de la célula, en la medida que no se van a expresar bien unas proteínas y es posible que empiecen a participar ácidos nucleicos interferentes, en la medida que todo eso se empieza a desarrollar,
en la medida que se están poniendo esos mecanismos en marcha, esos mecanismos celulares, se perpetúa la metainflamación, tiene lugar esas alteraciones moleculares, especialmente, lo he dicho un poco de pasada, pero me gustaría que quedara un pozo en vuestra mente con lo que acabo de comentar de ácidos nucleicos interferentes. Esto es fundamental para entender la epigenética, para entender los mecanismos de adaptación, tanto para bien como para mal. Cuidado, importante tenerlo en cuenta. Esta inflamación de bajo grado va a provocar un desbalance entre el consumo y el gasto energético. Esto va a llevar, siempre que hay una inflamación, va a llevar a la hiperplasia o a la hipertrofia adipocitaria, a la hipoxia y a la necrosis de zonas lejanas a los vasos sanguíneos. Esto es una realidad. La parte más distal de esas zonas adiposas no recibe ningún tipo de oxigenación y claro, la isquemia lleva a la necrosis, la hipoxia y necrosis. Zonas con acúmulos de células fagocíticas que lo que hacen es iniciar un proceso inflamatorio. Se produce un exceso de oxidación, hay un reclutamiento de macrófagos y a posteriori de células CD8. Aquí tenéis una publicación a propósito de la inflamación sistémica, de cómo los receptores reconocedores de patrones de los macrófagos y las células dendríticas detectan, fijaros que aquí estoy hablando de patrones asociados a daño, ya no a patógenos, a daño. Y se activa la respuesta inflamatoria y de reparación tisular. Claro, salvo que esos tejidos hayan liberado suficientes componentes irritantes del sistema inmunitario y entonces procurará reparar, pero desde luego ya es un hecho que se han empezado a producir anticuerpos frente a esas partes que son absolutamente ajenas a la inmunidad. Ya digo que hablando de inflamación de bajo grado, no estamos hablando de un proceso inflamatorio brutal, pues no sé, como puede ser una pancreatitis aguda. Es algo mucha menos intensidad, pero de mucha más duración, y que poco a poco acaba por afectar a todo el organismo, y es muy importante ser conscientes de su existencia para atajarlo, porque no es tan complicado, desde luego. Y por último, la autoinmunidad, es decir, cuando se está dando toda una serie de circunstancias que me llevan a la irritabilidad de cualquier tipo de tejido, hasta el extremo que ese tejido ya no lo reconoce como propio el linfocito, por ejemplo, el CD4, y en el momento que no lo reconoce como propio, no tengáis ninguna duda, empieza a liberar interleuquina, recordáis, la 4, para activar el paso del linfocito B a plasmoblasto y a plasmocito, y ya hemos desencadenado esa respuesta inflamatoria. Pero claro, una respuesta inflamatoria y una respuesta de autoinmunidad. Por eso, cuando estos fenómenos se dan en tejidos, puede ser perfectamente la glándula tiroides, y os acabo de contar cómo se pueden empezar a expresar anticuerpos antimicrosomales, pero es que esto puede ocurrir en cualquier otra parte del cuerpo. Una irritabilidad en el intestino simplemente por comer inadecuadamente trigo y que produce ese dolor, ese síndrome de irritación del intestino, un componente de irritación por gluten, pero no celíaco. Esto, ya digo, es muy importante. Células epiteliales que están sometidas a un estrés continuo y que llega un momento que empiezan a expresar una serie de péptidos, de interleuquinas que no deberían haber expresado. Ya tenemos el germen de la autoinmunidad. Los CD8, en este caso, tratan a la célula como si estuviera infectada y provocan la destrucción total.
Las CD4, en este caso fundamentales al producir interleuquina 2, que es el responsable del sobrecrecimiento de las células T citotóxicas. Pero si os dais cuenta, es válido lo que contaba antes, se está produciendo una red, una maraña de liberación de sustancias, de citoquinas proinflamatorias. Las células CD4 van a producir interferón para que se estimulen las células NK y los macrófagos. Hablar de inmunotolerancia significa la capacidad del sistema inmunitario para distinguir entre lo propio y lo ajeno. Hablar de inmunotolerancia es tanto como decir hablar de población adecuada de células T reguladoras. Cuando esto no ocurre, cuando estas tasas disminuyen dramáticamente, estamos metiéndonos en una situación de autoinmunidad, pero no en el sentido clásico de mi sistema inmunitario se ha vuelto loco, no, en el sentido de hay una pérdida de tolerancia porque eso que tengo ahí enfrente no lo reconozco como propio y así estoy en la autoinmunidad. Factores que pueden influir, por ejemplo, polimorfismos que afectan a las moléculas de histocompatibilidad. Estos polimorfismos pueden estar condicionados por componentes del sistema inmunitario innato, por ejemplo, con la expresión de los receptores tipo TOL o con el sistema del complemento, o por componentes del sistema inmunitario adquirido, en este caso condicionado por la expresión de T reguladores y de citoquinas. Puede haber determinados ácidos nucleicos interferentes que actúen de tal manera que provoquen la apoptosis, la destrucción de las células T reguladoras. Entonces, fijaros de qué manera más sofisticada estamos dando la vuelta al problema y nos estamos metiendo en una situación de autoinmunidad. Factores hormonales sujetos a control genético. Yo siempre que me oigáis hablar de algún componente genético, salvo que expresamente se diga está demostrado que es que hay tal gen que está cambiado completamente. Nos estaremos refiriendo mucho más a la expresión del genoma. Factores extrínsecos, pues agentes bacterianos y virales, estos los primeros. Y dentro de los virales, ya sabéis, no perdáis de vista siempre la presencia casi indiscutible del virus de Epstein-Barr. Algo importante también en la autoinmunidad es el mimetismo molecular. Nos hemos pasado media vida poniendo a los niños la penicilina G-benzatina para prevenir una supuesta fiebre reumática cuando son adultos y hoy en día sabemos que los linfocitos T, los CD4, pueden actuar de una manera reactiva frente a la miosina del músculo cardíaco y provocar exactamente la misma lesión en el borde libre de las valvas y no estamos hablando del estreptococo. Hay un mimetismo entre la capacidad antigénica del estreptococo y la capacidad antigénica de la miosina. De manera que yo lo que tengo que hacer es pensar mucho más en ese componente inmunogenético de la célula para que no tenga lugar el mimetismo. Porque si yo pienso que le voy a evitar la insuficiencia simplemente por ponerle la penicilina, desde luego estoy en un error serio de concepto. Las células TH1 clásicamente se pensaban que eran las responsables a todas luces de la autoinmunidad, tienen una fuerte capacidad proinflamatoria, pero hoy en día sabemos que esto no es así, que hay una subpoblación mucho más importante de las CD4 capaz de producir la interleuquina 17, que son las células TH17, y todavía mucho más actual como subpoblación de las células TH2, hay otro grupo que son las TH9 que también junto a las 17 estarían participando en este desarrollo de la autoinmunidad.
La interleuquina 17 como tal no regula las funciones de las células Th17. Las Th17 tienen la capacidad de sintetizar, de expresar la interleuquina 17. Esta interleuquina 17 lo que hace es que actúa sobre fibroblastos, sobre células epiteliales o células endoteliales, y en esas induce la expresión de citoquinas proinflamatorias. Y ahí es donde viene el problema de la inflamación. Es decir, está haciendo un poco lo del Capitán Araña. Yo salgo de la Th17, pero no hago nada frente a la Th17. Actúo sobre otras células que las voy a utilizar de mediadoras para que provoquen la respuesta inflamatoria. En circunstancias normales hay un equilibrio entre las Th17 y las T reguladoras, pero en el momento que hay unas T reguladoras altas, ya estoy favoreciendo la tolerancia porque estoy reduciendo las Th17 y viceversa, como ya os contaba hace un ratito. Si yo tengo disminuidas las T reguladoras, entonces la tolerancia está disminuida y esa situación es típica de enfermedad autoinmune. Los sistemas de reconocimiento del antígeno en ese organismo hospedador fallan y entonces el sistema, por error, piensa que lo propio es un antígeno frente al que hay que actuar. Ya digo, esto es algo muy habitual. Dicho lo cual, y después de haber visto todo esto, todavía nos falta alguna evidencia para decir que el sistema inmunitario un día comienza a atacar lo propio por error. Todavía vamos a seguir diciendo, después de haber visto esto, no, es que el sistema inmunitario se ha vuelto loco. He pretendido, con este capítulo de inmunología aplicada, expresar, ya digo, de una manera muy general. Hay otro modo de estudiar mucho más en profundidad, pero de estudiar en profundidad no me estoy refiriendo a la especialidad de inmunología, me estoy refiriendo a la cantidad de conocimientos que nos ha brindado la biología molecular en los últimos tiempos, que han sido galardonados con Premio Nobel de Medicina y que son los que verdaderamente debemos conocer para ayudar a nuestros pacientes. De manera que yo acabaría con una moraleja o con una frase corolaria, que es esta: el mejor sistema de defensa del mundo conocido. Lo que pasa es que si no nos dicen que lo tenemos y no sabemos cómo potenciarlo, cómo administrarlo, cómo desarrollarlo, pues claro, ¿de qué me sirve tener un coche con muchas llavecitas, con muchas lucecitas y que cuesta millones si lo único que sé es manejar el volante? Debemos ser conscientes de el maravilloso sistema de defensa que tenemos y que he intentado explicaros a lo largo de la exposición de este tema de inmunología. Os agradezco vuestra atención y hasta la próxima ocasión.